Hola jóvenes, nosotros les venimos a hablar sobre algunos autores importantes de la literatura barroca. Sean todos bienvenidos a este fascinante recorrido por la literatura barroca, un periodo que transformó la manera de entender el arte, la palabra y la realidad. A lo largo de este curso descubriremos las características de este movimiento literario, sus principales autores, sus obras más representativas y el contexto histórico y cultural que dio origen a una de las épocas más importantes de la literatura universal. Los invito a participar con entusiasmo, curiosidad y pensamiento crítico. Cada lectura será una oportunidad para interpretar, analizar y apreciar la riqueza del lenguaje barroco, así como su influencia en la literatura y la cultura hasta nuestros días. Espero que este espacio sea de aprendizaje, intercambio de ideas y crecimiento académico. Les deseo mucho éxito y que disfruten de esta experiencia literaria. Hoy les hablaré sobre Miguel de Cervantes Saavedra, considerado el máximo representante de la literatura española y una de las figuras más importantes del Siglo de Oro. En cuanto a sus obras, la más conocida es Don Quijote de la Mancha, considerada la primera novela moderna. También escribió novelas ejemplares como La Galatea, los trabajos de Persiles y Sigismunda y varias obras de teatro, como El cerco de Numancia. Su contexto histórico y cultural está en que vivió entre los siglos XVI y XVII durante el Siglo de Oro español. Fue una época de gran desarrollo artístico y literario, aunque también existían problemas económicos y sociales. El humanismo y las ideas del Renacimiento influyeron en su forma de escribir, mostrando tanto los ideales como la realidad de la sociedad. A continuación, les leeré una pequeña cita de Don Quijote de la Mancha. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Esta frase nos recuerda que el conocimiento se adquiere tanto por medio de la lectura como de la experiencia. A continuación, les leeré un fragmento de Don Quijote de la Mancha, segunda parte, capítulo 18. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Un cordial saludo tengáis todos vosotros. Permitidme presentarme. Soy Luis de Góngora. Sí, el mismo que quizá hayáis oído hablar en labios de ese caballero, un tal Francisco de Quevedo. Pero no he venido a hablar de él, sino de mi propia vida. Nací en la ciudad de Córdoba, España, en 1561. Tuve el honor de vivir durante el glorioso siglo de oro español. Fui poeta y sacerdote, aunque jamás estuve al frente de una parroquia, pues mi verdadera vocación siempre fueron las letras. A los 20 años ya mis versos comenzaban a recorrer España. Algunos decían que las musas hablaban a través de mi pluma. ¿Que por qué llevo estas gafas? Bueno, ya mi salud pues ha comenzado a resentirse y mi vista ya no es la misma de antes. Para seros sinceros, hay ocasiones en que la memoria me juega alguna mala pasada. Pero no entremos en tristezas, prosigamos. A mi manera de escribir le llamaron culteranismo, aunque muchos también lo conocían como gongorismo. Por ello es que algunos me criticaban. Y si hubo alguien que disfrutó criticando fue ese tal Francisco de Quevedo. Entre él y yo libramos una batalla de ingenio y versos. A lo largo de mi vida escribí sonetos, romances, letrías, canciones, poemas, algunas obras teatrales. Pero si una obra ha logrado vencer el tiempo y mantenerse viva, ha sido la fábula de Polifemo y Galatea, una de las composiciones más representativas de mi estilo. Si por ventura os encontráis con ese tal Quevedo, decidle que sigo escribiendo mejores versos que él. ¿Me conocéis? Finea, la joven a quien muchos llamaron la dama boba. Durante mucho tiempo pensaron que mi inteligencia nunca despertaría, pero hubo alguien que vio en mí mucho más de lo que los demás podrían imaginar. Ese hombre fue Lope de Vega, uno de los escritores más importantes del siglo de oro español. Nació en Madrid en el año de 1562 y desde niño demostró un talento extraordinario para escribir. Compuso cientos de obras de teatro, poemas y novelas. Su imaginación era tan inmensa que lo llamaron el fénix de los ingenios.
porque parecía que nunca se le acababan las ideas. Pero Lope no solo escribía para entender, él conocía muy bien el corazón humano. En sus obras habla de amor, de honor, de la familia y de los errores que todos podemos cometer. Sus personajes reían, lloraban, se equivocaban y aprendían, igual que las personas reales. Y entre todas esas historias me quedó a mí, como la dama boba. Quiso demostrar que nadie debe ser juzgado por las apariencias y que el conocimiento puede transformar la vida de una persona. Yo soy prueba de ello. Hoy, siglos después, sus obras siguen representándose porque sus palabras aún tienen algo que decirnos. Su legado vive en cada escenario, en cada lector y en cada personaje que, como yo, tuvo la fortuna de nacer gracias a su pluma. Así que, cuando escuché ese nombre de Lope de Vega, recordé que no solo fue un gran escritor, fue el hombre que convirtió la vida en teatro y el teatro en un reflejo de la humanidad. Y ahora, permitidme contaros su historia. Hola a todos, soy Francisco de Quevedo, nacido en Madrid en el año 1580, hijo de una familia de hidalgos. Desde pequeño, mi vida estuvo rodeada de libros y letras. La soledad que dejaban mis padres ausentes la llené con el estudio del latín, la filosofía y la teología. Mi juventud transcurrió en los colegios de la Compañía de Jesús y luego en la Universidad de Alcalá, donde empecé a forjar mi espíritu crítico y mi lengua afilada. A lo largo de mi vida, las palabras fueron mis armas y mi refugio. Escribí sátiras para desnudar la hipocresía de mi tiempo, sonetos en los que puse mi corazón, textos políticos con los que busqué influir en los destinos de mi España. Mis enemigos fueron muchos, y entre ellos se cuenta el famoso Góngora, con quien sostuve una rivalidad que dio de qué hablar en todos los círculos literarios de la época. Viví entre la corte y el destierro, entre honores y prisiones, servía a nobles y reyes, pero también conocí la dureza de la soledad y la traición. En mis versos de amor y de muerte, como en mis prosas mordaces, está mi verdadero retrato. Un hombre que se enfrenta al mundo con ironía, con fe y con el filo de su pluma. Así hablo yo, Quevedo, porque mi vida es mi obra y mi obra mi defensa ante la eternidad. Gracias. En conclusión, estos 4 autores dejaron un legado invaluable para la literatura española, convirtiéndose en referentes del siglo de oro e inspirando a generaciones de lectores y escritores.